adelante, más adelante. Es la que dice cultura. Ahí, antes, ya la pasaste. Ajá, perfecto. Bueno, ahí como ustedes verán, hay un concepto de cultura, ¿no? Muy breve, da para mucha interpretación, suma al que ya ustedes este, vieron. Y bueno, entre otras definiciones, bueno, tenemos esta, ¿no? Que es del Instituto de Patrimonio Cultural Venezolano. Versa sobre lo siguiente: la cultura posee un aspecto social, pero también tiene un aspecto individual, que sobre la base de nuestros aprendizajes nos ayuda a diferenciar nuestros gustos, nuestros valores, nuestra forma de ver la vida y hasta nuestra propia forma de actuar. Fíjense, esto es tan solo un concepto de los tantos que existen, ¿no? Pero fíjense cómo le adjudica valor a la parte individual, ¿no? Tiene un aspecto individual sobre la base de los aprendizajes y al mismo tiempo también le adjudica un valor importante cuando nos dice que la misma nos permite identificar algunos elementos o rasgos, como ustedes lo decían, de nuestra cultura o de nuestra sociedad. Entiéndase, lo que dicen allí y otros, ¿no? Como los gustos, los valores, nuestras formas de ver la vida, las formas de actuar, de concebir el espacio, etcétera, etcétera. La cultura, decía un autor como Levi Strauss, quizás para diferenciarlo de esto, que la cultura es signo y símbolo, y con eso nos dice gran parte de lo que significa el ideario del hombre. Pero Melvin Herkovich también acotaba otro concepto, como él decía que la cultura es el hombre y sus obras. O Ralph Bills y Euler dicen que la cultura es el conjunto de actos y artefactos de los hombres que viven en sociedad. Fíjense que con estos breves conceptos y a lo mejor con estas palabras, ¿no?, muy concretas, las mismas esconden mucho en su seno de las implicaciones de lo que son el conjunto de los actos o los artefactos. Y cuando decimos, o cuando Melvin Herkovich dice que la cultura es el hombre y sus obras, bueno, imagínense, ¿de qué hombre está hablando para empezar? ¿No? Es decir, de la humanidad, del proceso civilizatorio, de las culturas distintas, de las culturas contemporáneas, es decir, ¿de qué hombre estamos hablando? Eso es lo que tenemos que interpretar. Y hablar de sus obras es hablar de todo su patrimonio, su legado, y entender el legado lo vemos en función de ese conjunto de procesos, de experiencias, ¿no?, que históricamente ha compartido uno con nosotros y que le han permitido transformar el medio social donde vive. ¿Okay? El hombre se ha valido de la cultura por vía de lo que ella representa material o inmaterialmente para transformar su medio ambiente. ¿Okay? Por eso es que se habla de una cultura intangible, de una cultura tangible, ¿no? Y que tiene que ver justamente con todo lo que se deriva de ella en función de los procesos de creación, invención, innovación, ¿no?, que el hombre, a partir del uso de su experiencia y cómo las simboliza materialmente por vía, qué sé yo, de la tecnología, de la organización social, de la política, de la religión, de las ideas, es decir, todo aquello que remita a una producción material o inmaterial, eso es lo que también forma parte de ese repertorio tan complejo, diverso y variable que es lo cultural. ¿Okay? Pasemos a la otra lámina, por favor, Carmen. Y bueno, y aparte de ese concepto de cultura que es muy general, que no es más que una construcción que es dinámica, la cultura es un constructo en la cual la misma, en que esta a lo mejor no puede aplicarse o no puede en un momento determinado este, estar vigente en los modos de comportamiento habituales, etcétera, es desplazada por quizá por otras definiciones, otras maneras de entenderla, de concebirla, perdón, etcétera. Y bueno, allí entra el mundo de lo que implican las expresiones culturales. Ustedes ya lo habían denominado o apuntado en los conceptos que me dieron. ¿Okay? Las expresiones culturales pueden ser de cualquier índole, y más aún si estas
están ubicadas, centradas de forma muy diversa a lo largo de todas las experiencias sociales del hombre, ¿no? Una expresión cultural, como lo dice allí, se refiere a cualquier manifestación de la cultura, a cualquier manifestación de la cultura. Incluye, fíjense, conocimientos tradicional, sus prácticas, la música, la danza, las artes escénicas, la historia, la mitología, las ceremonias, los rituales, los diseños, los símbolos, las habilidades, las tradiciones, las artesanías, las creaciones artísticas, en fin. Es decir, estamos hablando del carácter simbólico de las expresiones culturales que por vía del arte, la artesanía, de, de los distintos lenguajes, de cómo se representa ella socialmente, vemos dentro de sus formas, de cómo se representan socialmente, hay todo un, una historia, un saber que nos dice algo, ¿no? Eh, Decía esto que se asemeja mucho a lo que ustedes dijeron, porque si algo vi en el, si algo oí en el concepto que ustedes dieron, aparecían las palabras tradiciones, costumbres, etcétera, ¿no? Y bueno, cuando ustedes aludían a esos términos, esos son tan solo algunas expresiones de la cultura, ¿ok? Porque la cultura también no son las formas como nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos socialmente, cómo caminamos, en fin, cómo inclusive nos miramos, y no necesariamente a ese concepto tradicional que es válido, legítimo, como ustedes lo dijeron, como es el que está ahí en la lámina, que siempre remite a un pasado común, que siempre remite a una visión muy etnológica o étnica, que tiene que ver con lo ancestral, lo tradicional, ¿no? La cultura también tiene que ver con formas de representación social contemporánea, en la cual vemos en ella toda una intencionalidad y que tiene como función social la transmisión de conocimiento, el reforzamiento de la identidad, de la expresión de los procesos creativos, etcétera, etcétera. Un autor sociólogo venezolano hablaba de tres campos de la cultura. Él hablaba de entre esos tres campos de la cultura, la llamada cultura popular tradicional, que es la que hasta ahora hemos venido haciendo alusión, inclusive la que ven en la pantalla, que alude a todo este pasado remoto, en la cual tiene que ver con el origen, el principio, los inicios, y que tiene su reflejo en la contemporaneidad a partir de las llamadas manifestaciones tradicionales, ¿no? Como las leyendas, los mitos, la artesanía, etcétera. Es decir, es la expresión todavía viva de un pasado, pero contextualizada con los nuevos retos y desafíos de la contemporaneidad, ¿no? Eso es lo que llamamos la llamada cultura popular tradicional. Y tiene su expresión en distintas áreas del saber y las distintas formas de cómo se halla esta escenificada a partir de lo que remite ella como un pasado común. ¿Ok? Eh, en la música, la historia, la identidad, la culinaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, ya pondremos ejemplos. Pero Enrique Ali González Ordogolfi también hablaba de otro campo, de la cultura, aparte de la llamada cultura popular tradicional, que era la cultura de masas. La cultura de masa, él la ve en expresiones tan concretas como los medios de comunicación masiva, la televisión, ¿no? La prensa, la radio, ¿ok? Y hoy día, si contextualizamos eso en estos tiempos, bueno, es el Internet, las redes sociales, etcétera, etcétera. Todo lo que forma parte de la llamada industria cultural que viene dada por la más mediatización de los contenidos, en la cual las tecnologías juegan un papel importante y decisivo también en la transmisión de conocimiento, en la forma en cómo nos vamos a relacionar, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también está a la par con lo que significan las dinámicas y los cambios culturales. Fíjense, hasta hace poco, culturalmente, en el plano, en la esfera de la educación, hasta hace poco nos educábamos, ¿no? Todos, estudiantes y profesores, en un ambiente cultural llamado aula, ¿cierto? Esto hoy día ha cambiado, ¿sí o no? El aula ahorita se expresa de forma remota
¿no? Con quizás los mismos contenidos, pero con una forma de transmisión de los mismos distinta a la interacción que se da dentro de una aula de clase en la cual la interacción es más, digamos, cara a cara, los lenguajes gestuales dicen mucho, donde a lo mejor la presencialidad reviste otras formas de establecer los diálogos del conocimiento distinta a la que estamos haciendo por acá. Uno de ellos, que ustedes me pudieran identificar de esos rasgos de distingo en la cual ha habido un cambio cultural en las pedagogías, por ejemplo, la impersonalidad, ¿no? ¿Okay? Pero Enrique González Ordogoy también hablaba de la llamada cultura académica, que la representa en el mundo de las artes, los conservatorios, las universidades, es decir, estamos hablando de un campo cultural en la cual está más sistematizada, formalizada la cultura en función de una serie de requerimientos, demandas o requisitos que exige ese campo para que las personas que van a compartir contenido, forma, significado, etcétera, tengan un nivel de instrucción y de aprendizaje distinto al que emite, fomenta las industrias culturales de la llamada cultura masiva y cómo la transmite la llamada cultura de la tradición, este, la cultura tradicional popular. ¿Okay? Mientras que en la cultura popular tradicional la transmisión de los conocimientos, los saberes, se da por vía de la oralidad, de la transmisión heredada, por ahí oí también el término de herencia, heredada de generación en generación, etcétera, etcétera, y que va quedando como parte de ese cultivo de saber y que tiene su expresión en la música, etcétera, etcétera, en lo tradicional, que hacer que nos proyecta a un mundo originario donde lo étnico, afro, indígena, hispano, etcétera, se sintetizan en una manifestación como la religiosidad, como la música, etcétera. Asimismo, esos mecanismos de transmisión lo ejerce la cultura de masas por otra vía, por vía de la tecnología, por medio de difusión masiva, etcétera, etcétera. Y también por otra vía, otro campo, que es el que el autor hace llamar la cultura académica, que son las grandes instituciones, ¿no? Digamos, más formales, donde también como función social tienen las mismas que los otros campos, pero de una forma distinta. Es decir, no hay contradicción en lo cultural dentro de una sociedad que, por ejemplo, Andreina, Jorge, Mármol, oiga a Vivaldi, Schubert, eh, qué sé yo, por hablar de la llamada música clásica, ¿okay? Que les guste, etcétera, pero que al mismo tiempo esté compartiendo, ya que está Jorge ahí, una gaita, un si oriental, una malagueña, una jota o un golpe tuyero, etcétera, aquí en el centro del país. Es decir, no hay contradicción en eso, pero al mismo tiempo esté viendo, consumiendo culturalmente Netflix, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la industria cultural y la cultura de masa. No hay contradicción alguna cuando tú dialogas con los tres campos dentro de una sociedad y eso forma parte de la diversidad que reviste el término. La próxima, Albany, por favor. La próxima lámina. ¿Me están escuchando, por cierto? Sí, bajo, pero siempre se ha escuchado bajo, o sea, en todas las clases. Ok, bueno, Sí, entonces se pasemos a escucha la próxima bajo, lámina. pero se escucha. Ok, no, seguramente debo alzar más la voz. Bueno, mientras que pasamos la otra lámina, fíjense cómo el término va abarcando mucho. Hay algo que ustedes en la guía van a conseguir que tiene que ver con los elementos de la cultura, y uno de ellos son los valores, ¿no? Y fíjense, si los valores son tan importantes en la cultura, como lo establece allí, se denomina valores el conjunto de pautas que la sociedad establece para las personas en las relaciones sociales. Entre estos valores podemos destacar el respeto, la tolerancia, la igualdad, entre otros, ¿no? Pero sociológicamente hablando, antropológicamente también hablando, los valores van más allá de identificar estos elementos que ustedes ven allí. Esto no es más que la expresión última de lo que significa un valor. Pero el valor, conceptualmente hablando, no es más que aquello o aquellas cosas que la sociedad, o los individuos, los grupos humanos, estiman como lo deseable, lo aceptable, ¿no? Y que determinan las conductas a seguir por parte de los individuos una vez que las mismas se posicionan o se escalan dentro de
un rango, una jerarquía que se le consideran como las más pertinentes, las más estimadas, deseadas, ¿no? Para poder justamente representarla socialmente. Los valores, por supuesto, siempre son consensuados socialmente, no son valores que los mismos este, tengan un carácter estrictamente individual, ya solo por el hecho, como lo decía anteriormente, que los mismos están revestidos de un previo consenso, de un previo acuerdo, de una previa concertación, según los individuos consideren o escatimen como lo más importante, como los más estimables, como los más deseables, como al mismo tiempo determinan los individuos en sociedad cuáles aquellos otros tipos de comportamientos que no se consideran los más estimables no entran dentro del mundo de los valores. ¿Okay? El autor hace alusión de los valores como parte de esos elementos de la cultura. No obstante, me gustaría ir, antes de ir a la guía donde destaca estos elementos de la cultura, en cuya diversidad están los valores, es hablar en este momento de las características de la cultura. Ya asomé, fruto de lo que ustedes me dijeron al principio, algunas de ellas. Pero vamos a empezar por una de las características de la cultura, que es consustancial a la naturaleza humana. Y es que la cultura es universal. ¿Por qué es universal? Pregunto. ¿Ok? ¿Por qué es universal? Vamos a preguntarle a Vamos a preguntarle a Verónica Colmenares. Verónica Colmenares, ¿qué te llamas, no? ¿Por qué considera que la cultura es universal? ¿Me escucha, Verónica? ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, sí se escucha. Sí, profe. Ok. Entonces, Verónica, ¿por qué tú crees que la cultura es universal? Bueno, ¿quién quiere intervenir? Ok, ya Verónica va a hablar, ¿no? Ok. Jorge, ¿por qué la cultura es universal? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. La respuesta la acabo de dar al inicio. Pero, Hola, profe, es Andreina. ok, Andreina. Yo creo que la cultura es universal porque todas las personas tienen cultura, tipo, no creo que pueda haber una persona que no tenga cultura y teniendo eso en cuenta, eso significa que si todas las personas lo tienen, es un rasgo que comparten todas y por ende es universal. Exactamente. Tan sencillo como eso. La cultura es una condición de la propia naturaleza humana, indistintamente de cómo se exprese, cómo se represente, indistintamente cómo sea su grado de evolución, de desarrollo del grupo humano, siempre donde hay presencia antrópica, cuando hay presencia antrópica es humana, del pasado, del presente, etcétera, siempre habrá cultura. ¿Ok? La cultura, como la hemos definido hasta ahora, de una forma muy, digamos, muy genérica, hasta los momentos, en la cual si decimos que ella es el conjunto, de, como ustedes lo dijeron, de todo aquello que permite identificar a un grupo humano por vía o a través de sus formas de ser, del comportamiento, de su cultura material, de su cultura no inmaterial, etcétera, etcétera, eso es inherente a cualquier grupo humano, independientemente de su grado de complejidad o no, pero donde hay presencia antrópica hay cultura. Y eso es una condición sine qua non de la especie, ¿ok? Y por tanto hace de ella que sea universal.
está presente en todos los conglomerados, en todos los grupos humanos, en todas las estructuras sociales, etcétera. Pero el que sea universal también la hace, y ya lo revisamos también, ¿no? Que al mismo tiempo sea, ¿qué creen ustedes? Que sea, estoy preguntando, si es universal también, al mismo tiempo, la cultura sea, ya lo hablamos, y ejemplificamos inclusive. ¿Qué creen, consideran ustedes? Es muy sencillo. Profe, Dime, Reinaldo. ¿puede repetir la pregunta que no escucho muy bien? Si la cultura es universal, por lo ya dicho, inclusive por lo argumentado por la misma Andreina, y que forma parte consustancial de la naturaleza humana, entonces la cultura también, si es universal, se expresa. ¿De qué Yo forma? opino que se puede expresar como un aspecto social y se puede decir que también es universal, ya que es como la religión, porque la religión es una característica que comparten todos los seres humanos. Claro, me estás dando un ejemplo de los universales de la cultura. La religión es una, la familia es una, el lenguaje es uno, por ejemplo, el parentesco es uno. Es decir, estamos hablando de universales de la cultura, que están presentes en cualquier estructura social, ¿cierto? Es decir, tú ahorita me Sí, estás identificando, por el ejemplo que pusiste, que la religiosidad es una de ellas, la religión, pues. Independientemente de cuál sea la religión, ¿entendido? Pero claro, el carácter universal de la cultura, al mismo tiempo, y es la pregunta que estoy haciendo, y que es muy trivial, lo que quiero que me conteste. Si es universal, al mismo tiempo la cultura es particular o diversa, ¿o no? Ya lo ya, pusimos ejemplo. ¿Ah? La religiosidad, vamos a poner tu ejemplo, Reinaldo. La religiosidad o la religión, sabemos que es un universal cultural, está presente en toda la sociedad, independientemente su sistema de creencias, sus formas de representar simbólicamente la espiritualidad, la fe, la devoción, las creencias, lo sobrenatural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso que es consustancial a los religiosos se expresa de distintas maneras, ¿sí o no? Sí, para no ir con ejemplos tan comparativamente claro, o profe. diametralmente hablando, vamos a hablar de la religiosidad venezolana. ¿Verdad que es muy rica, diversa, variable, en función de lo que significa la idiosincrasia social del venezolano? El venezolano es católico, pero también el venezolano es protestante, y ni hablar del protestantismo, ¿no? Que además tiene sus distintas diferencias o formas de representación que lo hacen ser protestante, ¿sí o no? Ah, pero también le rinde culto a María Leonza, ¿sí o no? También es santero. ¿Ah? También dentro de la venezolanidad se expresa religiosamente algunos grupos a partir de su mitología, ¿cierto? Estamos hablando de los grupos indígenas, ¿cierto? Y así otros múltiples sistemas de creencias que dentro del plano de un universal de la cultura como es la religiosidad se contextualiza de forma diferentes, variables, según los requerimientos, los intereses sociales, según la territorialidad, según las tradiciones, según la historia, según las costumbres, de forma distintiva, ¿cierto? ¿Se entiende lo que quiere decir? Y era el ejemplo que ponía al principio. Yo no puedo concebir la venezolanidad como parte de lo que somos nosotros como cultura, si no parto de la diversidad, ¿entendido? Una vez que tengo la posibilidad, la libertad de poder compartir rasgos que considero ajenos y al mismo tiempo propios, ¿ok? Sin ninguna contradicción alguna, etcétera. Y ahorita que puse como ejemplo, fruto de lo que dijo Mármol, bueno, un claro ejemplo está justamente en la religiosidad, ¿ok? Cada quien tiene sus formas libertarias de asumir la religiosidad en el contexto venezolano, y además que es latinoamericano, diría yo, y más en el Caribe, pues, que es
de forma muy polisémica, es decir, con muchos significados, con muchas formas de representarlo, e inclusive poniéndolas a dialogar todas entre una misma experiencia de creencia. Es decir, si soy católico del venezolano, por decir, por un ejemplo, no necesariamente el que un venezolano sea católico sea la práctica de forma ortodoxa, es decir, que nada más el catolicismo y punto, no. Es que es católico y al mismo tiempo está rindiéndole culto a otras expresiones de la religiosidad que no están promovidas por la Iglesia Católica, por ejemplo. Y eso no genera contradicción dentro de lo que implican los rasgos culturales en función de la religión. ¿Se entiende? Si hay algo, y de eso ya se ha hecho mucho estudio desde el punto de vista sociológico, antropológico, que uno de los aspectos de la cultura venezolana gira en torno a cómo se representa él simbólicamente a partir de cómo expresa su religiosidad. ¿Me equivoco? ¿Sí o no? Es así, ¿ok? Independientemente de las posiciones que tengamos al respecto. Pero eso es un fenómeno sociológico que está allí, ¿entendido? Y es una manera también de entender la identidad o las identidades. ¿Okay? Ahora bien, entonces estamos claros que tenemos dos características. Una, la cultura universal, y la otra es la cultura. La cultura también es diversa, es particular, ¿no? Se manifiesta de distintas formas. Pero si es universal, si es diversa, también tiene otro tipo de características que la definen. ¿Cuál consideran ustedes que es? De hecho, ya me la dijeron, ya me la identificaron cuando intervenían. Creo que Mármol fue uno, creo que Andreina también, y el mismo Silva, o Tineo, no me recuerdo muy bien. La cultura es heredada, ¿verdad? Es heredada porque se transmite y con ella, y en esa transmisión lleva consigo todo un repertorio, toda una memoria que alude al cúmulo de experiencias que se van cultivando, que se van resguardando, custodiando en esa memoria por vía de la oralidad, la escritura, los contenidos, los medios de comunicación, los libros, etcétera, ¿no? Y esa característica es algo importante para entenderla, el carácter de transmisibilidad que tiene, el carácter de lo heredable que esta representa. ¿Qué otra característica? Que es obvia también, es consustancial a la que habíamos hablado anteriormente. Bueno, otra es que la cultura es estable. Cuando hablamos que la cultura es estable, ojo, no estamos diciendo que sea estática. ¿Okay? Es estable porque permanece muchas veces en el tiempo y el espacio. ¿Okay? La cultura siempre está ahí, permanece. ¿Okay? Por eso es estable. Ahora, el concepto de estabilidad no implica estatismo, es decir, que se queda en un estadio histórico o social allí, ¿no? Con las mismas características primigenias, originarias, etcétera, etcétera. Porque sabemos que no es así y es allí donde se deriva la otra característica. Si es estable, si es permanente, la cultura también es, y también ya hablamos de eso, y cité algunos ejemplos, la cultura es No es estática, pues que está en constante cambio, evoluciona. exactamente, si está en constante cambio, si evoluciona, si progresa, si se transforma, es porque obviamente la cultura es dinámica, ¿ok? Y Claro, mejor, ajá, dime, es verdad, profe, dime, es verdad. bueno, y es dinámica por lo que ha dicho el compañero, es susceptible, está permeable al, a los distintos procesos de cambio a la cual esta puede estar sujeta, condicionada, en virtud de las necesidades que considera el hombre poderla transformar. Y creo que los mejores ejemplos ha sido justamente la evolución cultural que ha tenido el hombre a lo largo de todos estos miles de años, ¿no? De la sociedad paleolítica hasta hoy día la sociedad cibernética, postindustrial, etcétera, ¿okay? En la cual todo lo que tiene que ver con las invenciones, como lo dije anteriormente, las innovaciones, los descubrimientos, etcétera, etcétera, hace que cada día la cultura sea
esté permanentemente en estado de ebullición, de cambio, de transformación, que a veces inclusive las mismas sociedades humanas difícilmente pueden digerir dichos cambios que son tan abruptos, tan acelerados, tan vertiginosos, que difícilmente podemos, digamos, digerirlo de forma, digamos, consciente o racional, porque son tan acelerados que muchas veces se nos hace difícil establecer cuando asumimos un cambio dentro de la cultura, ¿no? Y a la vista está nuestra realidad social, etcétera, etcétera. Si hay algo, inclusive yo lo pregunté, hice alusión de ello en los temas pasados, y que lo vamos a ver quizá en los temas que nos quedan, ¿no? Es que si de algo en la cual nosotros podemos evidenciar, detectar algunos, algunos cambios de nuestros comportamientos habituales de vida social, es justamente lo que generó o está generando la pandemia. ¿Sí o no? Dicho esto, pues le pregunto, identifíquenme socialmente dónde podemos ver esos cambios. Cambios culturales que nos están afectando ahorita a todos. A lo mejor no sabemos que a lo mejor podemos volver a una normalidad, pero no es que podamos, vamos a volver, pero no sabemos cuándo, pero cuando volvamos a esa normalidad, no va a ser la misma normalidad que en otra hora, hasta hace poco, unos meses atrás, era la que teníamos. Pero en este momento, díganme qué cambio cultural está viviendo la sociedad global fruto de la pandemia. Identifíquenme como sociólogo, denme nada más, identifíquenme El dónde contacto está físico, profesor. el contexto. El contacto físico. Ok. Incluso más en nuestra región latina, el contacto físico, la proximidad con la persona es un tema muy típico de nuestra cultura. De otras puede que no, pero de la nuestra que sí lo es. Incluso en el saludo, en el tratar al demás, hay mucho contacto. Y eso es algo que el tema pandemia va a ir cambiando en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Pero, como había mencionado antes, la cultura es estable, no es un cambio que se pueda hacer de un día a otro. Que haya, por ejemplo, ahorita una pandemia y nos obligue a no tener contacto, no significa que no estemos nosotros en nuestra cultura llamados a ese. Por ejemplo, hay muchas personas que por mucho que lo intenten, o lo poco que lo intentaron, siguen tratándose y saludándose y teniendo ese contacto a pesar de todas las advertencias dadas. Eso es porque tienen su cultura muy arraigada. Pero el cambio se va a hacer poco a poco y Muy buen ejemplo, lo acaba de identificar muy bien. Sí, la relacionalidad social que teníamos hasta hace poco ha cambiado, ¿no? Y ha generado inclusive otro tipo de comportamientos adicionales a las habituales, fruto de esto. Y como tú bien también identificabas, Jorge, más que es algo muy importante dentro de la cultura latinoamericana, que es esa forma de contacto distinto a otras sociedades. El latinoamericano y sobre todo el venezolano, tiende a ser muy, digamos, de contacto físico, de una relacionalidad que se expresa en función de esa cordialidad, pues que lo define en términos socioafectivos, la comunicación cara a cara, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente esto en este momento está coartada por las razones que ya sabemos, dado este tipo de acontecimientos, más que acontecimientos, de eventos que estamos viviendo en este momento, fruto de una enfermedad mundial y que genera ese tipo de dinámicas propias dentro de los comportamientos habituales. Profe, Esto mismo que disculpe. estamos haciendo, no sé, ¿quién habla? Albani. Albany. Sí, Ah, sí, profe, sí, escucho. disculpe. Quedan 3 minutos. Ok, bueno, fíjense ustedes, muchachas y muchachos, este tema da para mucho y fíjense que nada más llegué a hablar de las características de la cultura, una que era universal, que es particular o diversa, que es estable, que es dinámica, que es heredable, es identitaria también, porque por medio de la cultura me permite de identificar grupos, ¿no? Y al mismo tiempo identificar esos grupos sociales, hace que yo pueda establecer los rangos de diferencia o de distinción con respecto a otros, ¿ok? Eso también está ligado a la diversidad, pero que al mismo tiempo nos permite
visualizar la construcción de la cultura como parte de la conformación de una identidad. De esto vamos a hablar mucho. El tema da para mucho hablar, por eso fue que para este tema yo puse el mayor peso de la nota para que ustedes en un ensayo libremente escojan cualquier rasgo o elemento de este tema que da para mucho y que vamos a seguir viendo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un análisis desde el punto de vista sociológico o antropológico de lo que es lo cultural, bien sea. Me gustaría que, por supuesto, se contextualizaran con el contexto venezolano, ¿no? Más que hablar del contexto mundial, porque tenemos para mucho, desde el punto de vista sociológico, hacer dicho análisis. Ajá, pero bueno, les decía que, bueno, tenemos, tan solo hablé de las características, pero la próxima clase, o por el mismo foro, vayan adelantando discusión, diálogo, etcétera, con los llamados elementos de la cultura. Pero para ello, muchachos y muchachos, tienen que leerse el material, que hay muchas categorías importantes que vamos a manejar la próxima clase. ¿Entendido? Entonces la próxima clase es mañana, ¿no? O sea, es presencial, No, perdón, mañana no. Nosotros somos lunes y martes, martes y miércoles. ¿no? Sociología. Jorge, ¿fuiste el que hablaste? Profe, la próxima clase es mañana. No, yo digo que la próxima clase interactiva son los martes, como un día como hoy, pero que en el foro, que el foro formalmente son los lunes, o sea, si hablamos de, por ejemplo, en enero es posible que haya clases, es posible que de repente hayan clases presenciales. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver? Lunes y martes, lunes de 1 a 3 y los martes de 3 a 5, que es el día de hoy, ¿me entiendes? Profesor, el horario de la clase es de martes y miércoles, no de lunes y martes. No, Jorge, estamos en sociología general. Por eso mismo, profe, esta materia la vemos martes de 3 a 5 y miércoles en el mismo horario. ¿Quién les dijo eso? Está en el horario. Está en el horario, profe. Profe, queda menos de un minuto. Abro otra sesión. No, hablo esto por WhatsApp, Ok. pero yo digo, en todo caso, lo importante es que las interactivas son los martes, ¿no? De 3 a 5. Y Sí. bueno, ok, fíjense.